Buen día amigos, bienvenidos al canal de Marquetería. El día de hoy vamos a hacer esta flor de alcatraz, que ya está fragmentada en triángulos. Vamos a asignar las maderas para los triángulos. Un alcatraz es de tono blanco. Yo parto de esta idea. En tonos blancos hay maderas como el maple, fresno, el sicomoro, la jocha, ojo de pájaro, poplar. Todos estos tonos blancos que vamos a elegir según nuestra intuición o según nuestro gusto. Después vamos a utilizar una madera de color amarillo para hacer el pistilo de la flor. Estos dos triángulos los vamos a poner de ébano y vamos a continuar con hasta acá de maple y tonos claros. Aquí vamos a poner un tono oscuro que va desde ébano, nogal, raíz de nogal y otras maderas oscuras. Y después vamos a concluir con el tallo de cebrano y estos dos triángulos de otra madera oscura. Los materiales que vamos a requerir son pequeños sobrantes de chapa de madera de diferentes tonos, un exacto, un formol, una escuadra o una regla de corte para cortar y un masking. Cada color en esta flor es una guía para asignar la madera. Este tono rosa en madera va de tonos claros, como el maple, fresno. Este color rojo va en tonos oscuros para darle sombra, como el nogal y el ébano. Esta asignación de colores nos va a facilitar la elección de las maderas que vamos a colocar en cada sección de esta flor. Ya tengo mi primer triángulo cortado. Marco hasta dónde va y luego de aquí acá. Ok. Uso el formón de aquí a acá. ¿Vieron? Y ahora vamos a usar un tramito de fresno. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo la línea. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí llega. Aquí y voy a cortar de nuevo. Después con el formón obtengo mi otro triángulo. Lo coloco aquí. Ya le quité el masking para que puedan apreciar los triángulos. Todos los triángulos son irregulares y hay que cortarlos triángulo por triángulo.
Esta forma es muy simple, pero también podemos utilizar esta otra. Tenemos nuestro pedazo de chapa, la colocamos aquí. Lo que vamos a hacer es calcar con un papel carbón. Nos ponemos con nuestro patrón, marcamos otra vez aquí y hasta acá. Solo marcamos puntos de referencia. Entonces ahora vamos a cortar el más largo primero. Y solo me queda cortar este de aquí a acá. Aquí tengo mi triángulo. Otro pedazo de chapa. Podemos hacerlo de esta manera. Volvemos a hacer lo mismo. Cortamos. Me coloco de este vértice al otro. Y luego en esta posición. Tengo otro triángulo, según como yo lo quiera ir. Y tenemos otro triángulo. Puedo fijarlo aquí. Después me sigo en esta misma línea y corto. Hasta donde llega por acá, lo corro aquí y formo me ubico hasta acá y lo voy a colocar aquí. ¿Ve? Ahora lo voy a cortar. Me pongo en mis líneas de orientación. Ahora corto aquí y ya tengo otro triángulo. Lo voy a colocar aquí. Y lo ensamblo. Ahora me indica que aquí ya empieza la especie de sombra, triángulos de sombra que van de un color oscuro. Me indica que debo hacer un corte aquí y otro aquí. Así, y después voy para acá. Ok. Me coloco en mi primer punto de orientación de aquí para acá. Corto. Ahora voy a cortar de aquí a acá. Y tengo mi triángulo. Lo voy a unir con masking. La fragmentación es muy laboriosa porque son triángulos irregulares, pero también es muy gratificante. He concluido con la fragmentación de la flor. Aquí tenemos
triángulos claros. Aquí tonos más oscuros para que se aprecie el movimiento de la flor. En el centro, tonos oscuros para dar profundidad y dos triángulos amarillos para el pistilo de la flor. Aquí tenemos la continuación de la flor en tonos claros y aquí tonos más oscuros para la sombra, igual que aquí. Hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan con sus amistades. Gracias, gracias, gracias y un maravilloso día.